Seguimos en Entre Líneas y como decíamos vamos a hablar de economía, que naturalmente fue el tema de la semana, Sí, más claramente. allá de hoy la aparición de Cristina Fernández de Kirchner, que abre un capítulo político importante. La economía fue la protagonista a partir de la escalada del dólar, que siguió el envión que trajo la semana pasada cuando había cerrado a 4.40. Llegó, como decíamos, entre lunes y martes a 4.97, retrocediendo un poquito en el cierre el martes y quedando en 4.95. Hoy finalmente cayó a 4.67. Bien. Ahí cerró el dólar blue, estamos hablando, por supuesto, lo que generó un montón de ruido, incluso como mencionábamos en la actividad económica con, por ejemplo, comercios mayoristas y demás que no tenían precios, desapareció cierta producción, ¿no? Cierto stock, no había la venta, bueno, muchos preferían no vender antes que mal vender, esa era la cuestión, por lo cual se generó todo un ruido en la actividad económica importante a partir de esta escalada del blue, como lo hemos visto en otras oportunidades. Vamos a hablar de este tema porque está el economista Fernando Marengo ya con nosotros comunicado. Fernando, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. Bueno, muchas gracias por estar allí. Bueno, 2 días de mucha escalada, mucho nerviosismo. Miércoles y jueves retrocedió un poquito el blue. ¿En qué estado de situación estamos hoy, Fernando? A ver, claramente lo que pasa en el mercado de cambio es consecuencia de lo que pasa con la oferta y la demanda de dólares. Tener una oferta de dólares muy diezmada por bajo nivel de reserva y porque el flujo de dólares que genera el comercio exterior está afectado fundamentalmente por la sequía, pero además también por este famoso dólar agro que el gobierno trata de estimular la venta de dólares de exportación, pero a cambio tenés que entrar en un programa de precios cuidados que va por debajo de la tasa de inflación, con lo cual lo que ganas por un lado con tipo de cambio lo perdés con inflación, al mismo tiempo que cuando sube la brecha cambiaria claramente hay una expectativa de devaluación del tipo de cambio oficial y baja la intención de liquidar divisas. Y por el lado te diría la demanda de dólares, básicamente para comprar dólares necesitas pesos, entonces hay que entender qué pasa en el mercado de pesos y el mercado de pesos tenés fundamentalmente yo te diría una decisión del sector privado de deshacerse, de bajar su nivel de monetización o demanda de dinero. Básicamente, tener menos cantidad de pesos, dada la aceleración de la tasa de inflación y la expectativa de devaluación de tipo de cambio. Fernando, ¿qué puede producir la decisión de hoy del Banco Central de subir 10 puntos la tasa de interés en los plazos fijos y llevarla al 91 anual? Claramente lo que está buscando el Banco Central es atacar justamente esta caída en la monetización, que tratar de tentar al tenedor de pesos en quedarse con pesos y no salir a demandar dólares. A ver, la tasa del 91% es nominal anual, si uno la va mensualizando y capitalizando, es una tasa de casi 120% anual, con lo cual es una tasa de interés, la verdad que yo te diría al nivel que se espera, o la inflación, te diría, al nivel que se espera la inflación en un escenario relativamente positivo. Entonces lo que estás esperando es, de nuevo, que tentar al tenedor de peso para que en vez de ir a comprar dólares, se quede con peso en el bolsillo. Ya esto se probó muchas veces en Argentina y la verdad que hay algún nivel de desconfianza en el cual la tasa de interés deja de funcionar como un instrumento válido para tentar al tenedor de peso. Fernando, decías, por el lado de la oferta comenzaste describiendo la oferta de dólares, ¿no? No habría que perder de vista que estamos en abril, cerrando abril, temporada alta de ingreso de dólares por la liquidación del campo y la agroindustria. Sin embargo, no aparecen esos dólares, ¿no? A ver, en realidad no te aparecen los dólares de nuevo. Perdiste 35% de la cosecha agropecuaria, con lo cual claramente esta estacionalidad va a ser menos marcada que otros años. El segundo punto que hay que tener claro es que el dólar agro que estimula el gobierno con liquidación de divisas a 300 pesos por dólar, tiene como contrapartida entrar en el programa de precios cuidados, en la cual te fijan un incremento de tus productos de venta del 3,5% mensual, cuando la inflación del mes pasado más que duplicó ese 3,5%. Y lo tercero, de nuevo, que cuando vos tenés una escalada tan fuerte de los tipos de cambio alternativos, contado con liqui, MEP, Blue o lo que fuere, la expectativa de evaluación del tipo de cambio oficial crece,
con lo cual si yo puedo decidir liquidar hoy o liquidar mañana, y bueno, por ahí prefiero liquidar mañana, porque quizás mañana se mueve el tipo de cambio oficial, entonces mejor esperar todo lo que pueda, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente eso es lo que te está complicando la liquidación de divisas de comercio exterior. Ujú. ¿Se quedó corto por ahí la cotización de 300 pesos? Eh, a ver, el, eh, el tema que tiene la economía argentina hay que ponerle la nominalidad en el medio. ¿Qué quiere decir? Estamos trabajando con una tasa de inflación del 100% anual, eh, que es la que ya venimos teniendo los últimos 12 meses, pero uno podría esperar que se acelere esa tasa de inflación en los próximos 12 meses. Eh, ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro el tipo de cambio oficial de 220 y lo ajusto solamente por inflación de lo que espero que vayan a ser los próximos 12 meses, y yo te diría, bueno, a fin de año el tipo de cambio oficial debería estar en algo parecido a 350, 400 pesos. Sin ningún sobresalto, solamente ajustándolo por inflación. Entonces, digamos, en ese escenario uno dice un tipo de cambio de 300 es suficiente. Y yo te diría, puede ser que hoy sí, si uno espera un salto cambiario, un salto inflacionario, rápidamente va a quedar desactualizado. Pero creo que lo que más te está afectando en esos 300 pesos es fundamentalmente la expectativa de devaluación. Esta brecha cambiaria de más del 100% de nuevo, Ujú. claramente genera una expectativa de decir, si yo tengo dólar y lo tengo que vender, ¿por qué lo vendo hoy y no esperar a, no sé, la semana que viene, el mes que viene o cuando pueda? Porque posiblemente el tipo de cambio, o probablemente crea que el tipo de cambio va a estar por arriba del 300 que me ofreció el gobierno. Claro. Este episodio que vimos esta semana, Fernando, con el aumento fuerte de los dólares, si bien después volvieron en parte hacia atrás, puede alterar todavía para peor las proyecciones que venían de inflación. Vimos muchos comercios remarcando, muchos comercios sacando mercadería de la venta. ¿Esto puede acelerar todavía más la dinámica inflacionaria? Lo primero es si el retroceso que tuvo el tipo de cambio las últimas 48 horas es algo sostenible o no, porque la duda que se tiene es cuánto intervino el gobierno, Banco Central, organismos públicos para tratar de controlar este tipo de cambio. Si hubo una fuerte intervención y en algún momento esa intervención se frena, vamos a ver de nuevo el tipo de cambio a los niveles parecidos a la semana pasada. El impacto en la inflación, claramente tiene un impacto en la inflación. Es esperable una aceleración. Yo te diría, sí, posiblemente esperes una aceleración. No se va a ver tanto en el mes de abril como en el mes de mayo, porque hay que tener presente que la inflación es promedio de precios de 4 semanas, y acá el salto en el tipo de cambio ocurrió en la mitad de abril. Entonces la primera mitad tenés un tipo de cambio más estable, la segunda mitad se disparó, entonces te pega en solamente 2 de las 4 semanas de abril. Ahora en el mes de mayo te va a pegar de pleno en el mes de mayo lo que pasó la semana pasada, que te ajusta el precio del exportable, te ajusta el precio de los bienes importables, pero también en Argentina, como todos pensamos en términos de dólares, todos intentamos recomponer nuestro ingreso en términos de dólares, entonces cada vez que se mueve el tipo de cambio, digamos, vemos que todos los precios de la economía tienden a ajustar a ese nuevo nivel de tipo de cambio. Bien, Fernando, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable como siempre. No, por favor, buenas noches, muchas gracias por llamar. Que andes muy bien. Bueno, ahí estaba Fernando Marengo, economista, dando su punto de vista sobre lo ocurrido, especialmente en las últimas 2 semanas, como bien lo marcaba, fue donde dio el salto el tipo de cambio informal, el blue, la semana pasada llegando a 4.40 y el martes de esta semana tocando 4.97 para a partir de allí empezar a retroceder algo. Cerró hoy jueves en 4.67. Bueno, de todos modos, como sabemos y lo describía recién Fernando Marengo, los precios de la economía se mueven mucho mirando al dólar blue, más allá de lo que muchas veces se opina con respecto a quienes relativizan ese movimiento, claro, ¿no? O ese efecto hacia los precios. Bueno, hay que esperar el impacto más fuerte en mayo, dijo. Así que, bueno, esto va a demorar el impacto en el índice de precios al consumidor, estamos hablando. Sí, claro, porque además vimos muchos comportamientos que, como ya sabemos, como tenemos varias crisis en la historia reciente, ¿no?
sabemos que estos comportamientos difícilmente vuelven atrás, ¿no? Quienes remarcan o los que elevan los precios, es muy poco usual que después retrocedan, ¿no? Te dice que el precio que cerró el martes a la noche no retrocedió ayer y hoy. No. Pero que además, por ejemplo, hay comercios, principalmente en Buenos Aires, que ponen los precios en dólares. Así es, ¿no? Una nueva moda, ¿no? Y algunos ponen incluso la conversión. Ponen $1 500 pesos. Claro, directo. Digamos, si bien el dólar no llegó a 500 pesos y estuvo muy cerca de tocarlos, pero fue durante un día, no importa. Digamos, para algunos ya quedó como valor de referencia, con lo cual estarán estableciendo los precios con ese parámetro, a pesar de que el dólar después haya bajado, ¿no? Y hay que ver cómo se termina de acomodar esto que decía Fernando, la cotización, y después cómo va a terminar impactando en la conformación de los precios. Así ¿no? es. En muchos casos aceleró los aumentos que estaban previstos y desordenó el mercado, como suele ocurrir en Argentina cuando hay corridas. Y bueno, hay que ver qué queda después de esta tormenta. Así es. Bueno.